Listo. Entonces, el tema con el que vamos a arrancar el día de hoy, como se los indiqué, es programación funcional, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a introducirnos a este mundo de lo que es la programación, cuando usted entra a primer semestre y le empiezan a decir que la programación es de esto, sirve para lo otro, y empieza a ver lo que son clases, lo que son interfaces, lo que son variables, de qué tipo son y luego empiezan a hacer con los operadores y tanta cosa, luego estructuras, y luego terminas viendo lo que es la programación orientada a objetos, interfaces y todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, usted empieza a programar. Y lo importante de ser un programador es lograr eh, transformar, ¿sí? Lo que nosotros hacemos como personas al lenguaje de programación, es decir, darle las instrucciones necesarias al programa para que ejemplifique una acción o una operación o almacene la información de cierta forma. Entonces, ese es el objetivo principal de lo que es la programación. Entonces, inicia usted con eso, ¿sí? Y aprende a codificar, y aprende a razonar, porque en los dos primeros semestres lo que los profesores hacen es que usted razone. La programación utiliza bastante lógica, por ende tiene que haber razonamiento, más o menos como la física. Primero entender qué es lo que va a hacer y luego sí realizarlo. Entonces, algo parecido es la programación. Si usted no logra comprender qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Mucho menos va a poder codificar. Entonces, cuando usted aprende a programar, generalmente le dan ejercicios que en ciertos casos son matemáticos, en el sentido de que hay que ejemplificar, no sé, el factorial, el número de oro, o que utilizar bucles, arreglos. O sea, básicamente encontrar la solución a un problema. Entonces usted aprende a codificar de esa forma, ¿no? Y luego, ¿sí? Usted va avanzando y aprende sentencias de control y toda esa situación. Entonces, toda esa programación que usted sabe hasta este momento se denomina declarativa, ¿sí? Es programación declarativa. ¿Por qué es programación declarativa? Porque básicamente lo que usted hace es ir declarando paso a paso qué se debe hacer para solucionar un problema. Entonces, repito, lo que usted sabe hasta este momento es programación declarativa, ¿sí? Bastante intuitiva y bastante específica porque, repito, usted va haciendo todo paso a paso, siguiendo la estructura de los algoritmos, ¿no? Yo no puedo ponerme el zapato si no me puse antes la media, ¿sí? Entonces, algo así. Entonces, en ese sentido, usted aprende y va indicándole al programa o va codificando y le va indicando qué es lo que tiene que hacer, repito, paso a paso. Entonces, el computador asimila esas instrucciones y va realizando los cálculos o la codificación. Perdón. Entonces, usted obtiene el resultado y con eso se supone que se soluciona el inconveniente. Sin embargo, hay otro tipo de programación, ¿sí? Que se denomina imperativa o funcional, ¿sí? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces vamos a arrancar, obviamente, viendo la parte teórica, tratando de comprender qué es esto de programación funcional. Como ustedes saben, no me gusta ahondar mucho en conceptos, trato de dar lo básico, lo elemental, para que usted sepa qué es y luego pasaremos al NetBeans para que usted logre visualizar o pueda ver dos ejemplos, repito, que me he puesto como meta para que usted logre comprender. Y bueno, y de ahí seguiremos avanzando con las lambdas, que es en realidad a donde quiero llegar con la programación funcional. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Entonces, compartir.
Perfecto. Listo. Entonces, Alexander, ya se visualiza mi pantalla, ya se ve el PowerPoint, ¿sí Sí, o ahí ya no? se ve. Ya, Sí. perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar ya formalmente, ¿no? Entonces, como les dije, ustedes en programación 1 y 2, repito, tratan de ver todo lo que tiene que ver con programación declarativa, repito, que es la programación que generalmente se hace donde cada secuencia tiene su línea de acción, ¿no? Es decir, usted va programando paso a paso indicándole al computador qué es lo que tiene que hacer, la seguidilla de acciones para poder resolver un problema. Entonces, eso está bien, es lógico. Generalmente se trabaja con programación declarativa, ¿sí? Siempre. Sin embargo, ha habido un avance tecnológico, la tecnología, valga la redundancia, va aumentando, nacen nuevas tendencias y de ahí que aparece la programación funcional. De hecho, la programación funcional nace con el JDK, desde el JDK 8, ¿no? Entonces, si usted tiene una versión menor al 8, es decir, desde las 7 para abajo, no puede hacer programación funcional porque no se tiene el soporte respecto al software especialmente, ¿no? A las herramientas, al JDK, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es algo que nace hace algunos años, ¿de acuerdo? Con el surgimiento del JDK 8, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es algo aparentemente nuevo que como todo lo nuevo trata de simplificar. Entonces, básicamente la programación funcional lo que hace es simplificar. Sin embargo, vamos viendo qué es lo que nos dice, ¿no? Entonces, empezamos. Dice, la programación funcional es un paradigma de programación declarativa que usa múltiples funciones para realizar cálculos y transformaciones a los datos de entrada para producir un resultado. Entonces, partimos de la idea de que la programación funcional es un paradigma, ¿sí? Es un paradigma de programación declarativa, es decir, es un avance, es una opción más a la programación declarativa que es la que generalmente hacemos, ¿sí? Entonces nos dice, es un estilo declarativo de programación más que imperativo, ¿sí? Dice, el objetivo básico de este estilo de programación es hacer que el código sea más conciso, menos complejo, más predecible y más fácil de probar en comparación con el estilo de codificación heredado. Es decir, la programación funcional nace de la necesidad de, repito, simplificar todo. Ojo, cuando hablamos de simplificar, no hablamos de que hace menos cosas, no. Hablamos de que todo tiende a ser más pequeño, ¿sí? Si no me cree, lea lo que está ahí. Dice que el código sea más conciso. Es decir, nos evitemos de estar poniendo código que a la final termina siendo inservible. Cuando hablamos de conciso, quiere decir que sea más pequeño, pero que haga lo mismo. Cuando hablamos de menos complejo, también damos la intención de que sea más fácil de comprender, en el sentido de que muchas veces utilizamos código que a la final sirve para solucionar algo, pero si otra persona trata de leerlo o entenderlo, se le dificulta. Entonces, en ese sentido, trata de ser menos complejo, ¿sí? Luego, más predecible, es decir, que tenga la posibilidad de ser más entendible también, ¿sí? Es decir, que nosotros leamos las líneas de código y podamos entender qué es lo que va a hacer, ¿sí? Y más fácil de probar, es decir, que la prueba de escritorio sea un poquito más simple, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la programación funcional lo único que hace es tratar de simplificar todo, ¿sí? Repito, el código es más conciso, es menos complejo, es más predecible, es más fácil de probar, es verdad, ¿sí? Pero sigue haciendo lo mismo. Si yo utilizo la programación normal, la que usted sabe hasta ahora,
usted va a poder ver que utilizando la programación funcional va a llegar a ser lo mismo. Lo único que está cambiando es la extensión. Quizás programando normalmente yo hago 20 líneas de código y con programación funcional tal vez hago 5. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero, que el código sea más conciso. Reduzco el tamaño. Segundo, que sea menos complejo. ¿Por qué? Porque trata de aprovechar funcionalidades propias bueno, en este caso del IDE, ¿no? Del NetBeans o del JDK, básicamente, ¿sí? Más predecible en el sentido de que es más fácil de ver su comportamiento, ¿sí? Y más fácil de probar. Entonces, esos son los elementos básicos de lo que es la programación funcional, ¿de acuerdo? Entonces, la programación funcional, repito, es un paradigma de programación declarativa. Ahí hay un error, no, perdón. Yo les decía que la que ustedes saben es la declarativa, perdón, es la imperativa. ¿Sí? La programación funcional es la declarativa y la que nosotros hemos hecho hasta ahora es la imperativa. Mil disculpas. ¿Sí? Entonces, la programación funcional, repito, es una programación declarativa. ¿Sí? En Utilizando preguntas para poder comprender qué mismo es que es la programación funcional. Entonces, podemos decir que la programación declarativa responde la pregunta, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ir programando respecto a lo que necesitamos. Mientras que la programación imperativa, que es la que nosotros manejamos en este momento, en cambio, responde a la pregunta, ¿cómo lo necesitamos? ¿Sí? Entonces, la programación funcional responde la pregunta de qué, mientras que la imperativa responde la pregunta ¿cómo? Es por eso que la programación imperativa, que es la que nosotros hacemos, va desmenuzando todo línea a línea, porque tenemos que mostrarle al programa cómo lo vamos a hacer. Si yo quiero llenar un arreglo o un array, como usted entienda, ¿sí? Yo voy poniendo línea a línea cómo voy a ir llenando ese código, ese arreglo, perdón, ¿sí? Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es indicarle al programa cómo realizar la operación para solucionar el problema. En la programación declarativa o funcional, en cambio, sucede diferente, ¿sí? Nosotros le vamos a mostrar al programa qué es lo que necesita, ¿sí? No le vamos a indicar cómo sacar o cómo hacer, no, le vamos a indicar qué es lo que queremos. Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de programación. Repito, en la imperativa nosotros le mostramos al programa cómo llenar la matriz, cómo sacar el promedio, cómo esto, cómo lo otro. Es por eso que codificamos paso a paso. En la declarativa o funcional, en cambio, nosotros ya no le indicamos al computador cómo hacerlo, sino simplemente le decimos, quiero esto y quiero lo otro. ¿Sí? Entonces, como vamos a aprovecharnos de cosas que nacen en el JDK8, entonces simplemente nos libramos mucho de estar codificando la secuencia de pasos y más bien empezamos a aprovechar los recursos del programa. Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre, repito, la programación imperativa, que es la que generalmente hacemos, con la declarativa o funcional, que es la que vamos a aprender, ¿sí? La programación funcional está basada en funciones matemáticas, lógico, generalmente para poder decodificar lo que nosotros describimos, siempre es en base a funciones matemáticas, ¿no? Para que el computador luego logre binarizar todo y logre ejecutar las acciones, ¿sí? Como tercera característica tenemos que la programación funcional da una semántica limpia, es decir, tiene una lógica de escritura más entendible, tal como nos decía en la diapositiva anterior. Cuando hablamos de semántica es al orden de las ideas, ¿no? Que nos permite aprovechar de cierta manera
las herramientas que nos provee, en este caso el NetBeans, y lo vamos aprovechando. Como ya no va a haber tanto código escrito por nosotros, la semántica es más limpia, porque muchas veces yo podría utilizar un for, ustedes un while o lo que sea, y no es lo mismo, a pesar de que funcione, que podamos utilizar algo que el programa ya tiene definido. Entonces, es por eso que la semántica es más limpia, ¿no? Y la cuarta característica de la programación funcional es que las instrucciones cíclicas, como el for, como el while o como el do while, no existen, ¿sí? Es decir, si yo quiero que algo se repita, no puedo utilizar ni el for, ni el while, ni el do while, ¿sí? Programación funcional es una programación que está a otro nivel. Entonces deja de utilizar instrucciones cíclicas, ¿sí? Todo lo que se va a hacer o todo lo que se puede generar utiliza recursividad, ¿sí? Entonces, antes de empezar a ver estructuras de datos como tal, antes de ver lo que son arreglos, que fue lo primero que vimos, nosotros vimos dos temas muy importantes, la iteración y la recursividad, ¿sí? La iteración era la repetición de código, ¿sí? Un número determinado de veces. La recursividad, en cambio, era utilizar el mismo, o sea, la recursividad era llamar a un método dentro del mismo método, igual, un número definido de veces. Entonces, básicamente, el tipo de lenguaje imperativo eh, trabaja con iteración, el mayor número de veces. También hay recursividad, sí, pero más nos apegamos a los procesos cíclicos, ¿no? Como los que están en la diapositiva. Mientras que la programación funcional elimina todo lo que son estructuras repetitivas y hace uso 100% de recursividad, ¿de acuerdo? Entonces, la recursividad, perdón, en sí es un poquito más complicada de comprender porque es un método que se llama a sí mismo. Y ya lo hemos visto, ¿no? Pero el concepto es algo abstracto. Sin embargo, eh, como vamos a ver programación funcional, repito, es tener presente que el for, el while y el do while desaparecen del mapa y lo único que vamos a hacer es utilizar recursividad, ¿sí? Entonces, básicamente, jóvenes, eso es lo que tiene que ver con programación funcional, ¿sí? Es un tipo de programación, repito, que es un estilo diferente al que nosotros sabemos conocer. El objetivo de este tipo de programación es ser más conciso, menos complejo, más predecible y más fácil de probar, ¿sí? Y lo más importante es que responde a la pregunta, ¿qué es lo que necesitamos? Y utiliza recursividad. Esos es quizás los puntos más importantes respecto a programación funcional. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? John, ¿alguna inquietud? No, profe, ninguno. Todo entendido. Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a pasar al NetBeans, ¿no? Para que ustedes puedan ir viendo ¿en qué se diferencia la programación imperativa, que es la que nosotros conocemos, con la programación declarativa, que es la programación funcional? ¿Sí? Tengo dos ejemplos, dos ejercicios que no son nada del otro mundo en realidad, son bastante simples. Sin embargo, quiero que ustedes vean la diferencia, que es lo más importante. En lo que tiene que ver a programación funcional, voy a utilizar algunos comandos que por el momento ustedes quizás no saben ni que existen, ¿sí? Y que de acuerdo al sílabo tampoco es que deberían saberlo. Sin embargo, si yo quiero hacer programación funcional, yo tengo que darlo de esa manera. Entonces, hay algunas cositas que voy a ir explicándolas rápidamente, especialmente lo de stream. No se olvide esa palabrita, stream, que la vamos a ver, ¿sí? Porque luego tenemos un capítulo para ver netamente lo que son los streams. Entonces,
Por el momento, confórmense con lo poco que les voy a decir, al menos de esa palabrita streams. Y bueno, y luego van a ir viendo qué es lo que va pasando. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, ingresé al NetBeans, ¿sí? Creé un proyecto que se llama programación funcional. Y bueno, está ahí la clase programación funcional y está el método main. Entonces, no he hecho nada del otro mundo, simplemente he logrado crear un nuevo proyecto. Sí, hasta ahí, Emil, se ve el NetBeans, está todo en orden para poder continuar y empezar la codificación. Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Entonces, el primer problema que vamos a tener, jóvenes, para la tarde del día de hoy es determinar, sí, voy a escribirlo ahí, ¿no? Determinar cuántos números mayores a 10 hay en la lista que voy a poner ahí, ¿sí? Entonces, repito, nuestro problema del primer ejercicio es determinar cuántos números mayores a 10 hay en la lista, ¿sí? Entonces, yo voy en este momento a crear una lista común y corriente de 10 números cualesquiera, ¿sí? El objetivo es, mediante las dos formas de programar, determinar el número de números mayores, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con la forma imperativa, es decir, con programación como la que ustedes saben, utilizando alguna sentencia de control repetitiva, el for, el while, lo que sea. Y una vez que hagamos de forma imperativa, procedemos a hacer mediante programación funcional. Y ahí usted verá cuál es la diferencia, ¿no? En qué en realidad vemos si es que es más conciso, más entendible y todo ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a empezar. Vamos a generar una lista de enteros, ¿sí? Rapidito, que le voy a llamar números, ¿sí? Y bueno, voy a hacer el uso de la librería list y arrays, ¿no? Que eso ya lo hemos visto. Entonces, voy a poner unos números, cualesquiera, simplemente para tener una lista, ¿sí? Listo. Entonces, he declarado una lista de enteros que se denomine números y luego he utilizado la interfaz arrays o la librería arrays para agregar directamente los números, ¿no? Yo tranquilamente aquí hubiera puesto igual a new arrays y luego he puesto números.add y uno por uno los números, como ustedes ya saben, ¿no? Repito, yo hubiese puesto aquí new list, new array list y y luego números.add e ir agregando uno por uno los números. Sin embargo, por optimizar tiempo, utilizo el comando addList de la clase arrays y automáticamente coloco los elementos. Entonces, es una forma de simplificar, ojo, nada más, ¿sí? Entonces, ahorita con esa línea de códigos que tengo, con esa línea de código, perdón, que acabo de escribir, ya tengo una lista de 2, 4, 6, 8 números. ¿Sí? Entonces, el objetivo, como bien podemos observar en el programa, es determinar cuántos números mayores a 10 hay en la lista. ¿Sí? Entonces, para solucionar este problema, vamos a hacer el uso de la programación imperativa, es decir, la que nosotros conocemos. Y luego vamos a utilizar la programación funcional, que es el tema que nos compete aprender. Entonces, repito, primero vamos a hacerlo de la forma tradicional, si usted quiere decirlo de alguna manera, y luego sí vamos con programación funcional. Entonces, empezamos, ¿sí? Voy a poner aquí programación imperativa para que usted sepa cuál es cuál, ¿sí? Y luego voy a poner programación funcional. Listo. Entonces, vamos a empezar con la programación imperativa, con la tradicional, ¿sí? Entonces, veo la lista y me dice, tengo que determinar cuántos números mayores a 10 hay.
Entonces, como es una lista, de ley necesito un for para poder recorrer los espacios, primerito. Luego necesito hacer una comparación. De ley voy a necesitar un if, porque como me dice que toca ver cuántos números mayores a 10, entonces necesito un if por algún lado, ¿sí? Y luego necesito una variable para que vaya contando cuántos términos mayores a 10 hay, ¿no? Entonces yo utilizaría un contador y de esa manera cada vez que encuentre un número mayor a 10, pues esa variable vaya aumentando de uno en uno y al final imprimiría el contador y listo. Entonces pienso que para todos es evidente eso, ¿no es cierto? Si hacemos programación tradicional o imperativa, sería eso lo lógico. Entonces, mire, voy a empezar. Entonces, como les decía, voy a necesitar un contador para que vaya, como su nombre lo indica, almacenando el número de elementos mayores a 10, ¿no? Entonces voy a empezar declarando una variable de tipo entero que se llame contador y lo inicializo en cero. Pues hasta ahí, ningún inconveniente. Luego, de ley voy a tener que utilizar un for. Como es una lista, de ley voy a necesitar recorrer cada uno de los espacios verificando si los números son mayores de 10. Entonces, en este caso voy a utilizar un for each. Cuando vimos arrays, cuando vimos arreglos, vimos que hay dos formas de recorrer, ¿no? El for, que es el común, el que ustedes conocen, y el for each, que es básicamente un for más abreviado. Entonces, en la clase de hoy voy a utilizar un for each. Entonces, al igual que el bucle for, empieza con la palabra for, y lo único que cambia es la conformación, ¿no? Entonces voy a decir que un int número recorra todo el arreglo que se llama números. Entonces va a ir escalando posición por posición. ¿Sí? Si usted quiere, utilice un for, ¿no? For int i igual a 0, siempre y cuando i sea menor a números punto size, punto y coma, i más más. Pues las dos formas valen. Una cosa es del for, otra cosa es el for each. A la final, las dos sentencias de control recorren espacio-espacio. Yo he puesto un for each, ¿sí? Programación tradicional. Entonces, ya tengo la parte en la que se va a ir recorriendo la lista. Sin embargo, necesito saber cuáles son mayores de 10. Entonces, pienso que para todos es evidente que debería ser un int, ¿no? Entonces, digo que si número es mayor a 10, ¿sí? Entonces, mi contador va a irse incrementando de uno en uno. Entonces, si yo encuentro un número mayor a 10, el contador aumenta uno. Sigo recorriendo, sigo recorriendo, sigo recorriendo. ¿Hasta dónde? Hasta donde finaliza la lista. Y ahí se acaba la ejecución de la sentencia de control. Entonces, mire, ¿qué me faltaría para terminar esto? Mostrar la respuesta. Entonces, system.println y en este caso imprimiría el contador. ¿Sí? Y listo. De esa forma, si yo hago programación imperativa, con estas líneas de código, yo automáticamente encontraría el número de elementos que son mayores a 10. Programación tradicional con contadores, con fors, con ifs. Le estoy indicando a la computadora cómo tiene que hacer para poder determinar cuántos elementos mayores a 10 hay. Usted observa paso a paso, le estoy indicando cómo, ¿sí? Entonces le estoy diciendo al computador, hágalo así, y va paso a paso, ¿sí? Entonces, yo pienso que todos están en la capacidad de entender estas líneas de código que acabo de escribir. Repito, programación tradicional. Si yo les hubiera dicho determinar cuántos números mayores a 10 hay en la lista, lo más lógico es que ustedes hubieran hecho esto. Quizás no hubieran utilizado el for each, sino el for, pero a la final iban a ir haciendo paso a paso, ¿sí? Listo. Entonces, esta es la programación tradicional, la imperativa, la que supuestamente dominamos. Ahora sí,
viene lo que es la programación funcional. Entonces, si ustedes recuerdan, sí, pero antes de eso voy a ejecutar, sí, y miren, me sale que son 4, ¿no? Si yo veo el código, este es 1, 2, 3 y 4. Está bien, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí, vamos a la programación funcional. Entonces, si usted recuerda lo de la diapositiva, nos decía que la programación funcional trata de ser o de tener código más conciso, entendible, predecible, que tiene mejor sintaxis, que le decimos al computador qué es lo que queremos, no le indicamos cómo tiene que sacar, sino simplemente quiero esto, mediante esto tienes que mostrarme cuánto es. ¿Sí? Entonces, perdón, esa es la diferencia principal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Utilizando programación funcional, ¿sí? Yo automáticamente haría lo siguiente. Primero, declararía una variable de tipo long, ¿sí? Y que le llamaría resultado o respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, esta variable de tipo long, que se llama resultado, va a ser la encargada de almacenar cuántos números son mayores a 10 de la lista que tenemos ahí. Entonces, empezamos algo parecido, ¿no? Sí. Mientras que arriba el contador es el que va a ir almacenando el número de elementos, abajo determinamos una variable que se llama resultado, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la programación funcional? No le indico al programa cómo hacer, le digo qué es lo que quiero. Entonces, empiezo y digo, del arreglo o de la lista números, ¿sí? Por favor, mediante la librería String, ¿sí? Que repito, es una librería que maneja varios comandos o varios archivos o varias líneas de texto o varios métodos o varias funciones para poder determinar o lograr obtener algunas cosas de las listas, ¿sí? Para eso es del String, es una librería de Java que tiene algunas funciones o métodos ya predefinidos, ¿sí? Para las listas que nos van a ayudar a determinar ciertas cosas. Entonces, por eso le digo números.string. Entonces, de la lista números, aplicando los métodos de la librería string, ¿sí? Por favor, ¿qué le digo? Filter, es decir, filtrar, ¿sí? Es otro método de la librería string, filtrar. Entonces, mire, yo le estoy diciendo, bueno, de la array lista, aplica el string, filtra esto y listo, ya está. Entonces, mire, aprovecho lo que, métodos o funciones de librerías que ya están predeterminadas y lo único que le voy diciendo al programa es qué quiero. No estoy codificando nada, le estoy diciendo qué es lo que quiero, ¿sí? Entonces, punto filter, ¿sí? Y luego terminamos con punto count. De esa manera, lo que yo estoy diciéndole es del array números mediante la librería string, mediante el método filter, cuenta lo que sale. Listo, se acabó. Y automáticamente yo podría poner system.out.println y automáticamente decirle que me imprima el resultado. Y listo, se acabó la programación funcional. Ahora usted dirá, profe, pero primero le da un error. Es verdad, le da un error. Segundo, necesitamos saber de ley qué métodos o funciones maneja la librería String. Si no sabemos de eso, no vamos a poder hacer programación funcional, lógico, ¿sí? Sin embargo, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Que ustedes logren diferenciar o logren notar la diferencia, valga la redundancia, que existe entre la programación imperativa y la programación funcional. Como ustedes ven, obviamente el código es más conciso. Si usted ve la programación imperativa,
1, 2, 3, 4, 5, 7 líneas, quitándole las dos llaves 5. Mientras que en la programación funcional son 2. ¿Sí? Ojo, en este ejemplo, ¿no? Quizás en el siguiente ejercicio aumente, tal vez. Quizás siguen siendo 2. Ya vamos a ver qué es lo que sucede. Sin embargo, si ve la diferencia, sí, ¿no? Solo en número más corto. Repito, que debemos saber a fondo qué es la librería Stream y cuáles son los métodos que tiene, sí. Sin embargo, el objetivo de la programación funcional se cumple. Mira. El código es más conciso, es más entendible, más predecible, ¿sí? Y sería más fácil de probar también, ¿no? Repito, ¿qué estoy haciendo aquí? Creando una variable que se llama resultado y luego voy diciéndole por pasos qué es lo que quiero. De la lista números, aplícale la librería stream, el método filtrar, ¿sí? Y luego que filtres cuenta lo que has filtrado. Y eso, guárdale la variable resultado. Al final, imprimo eso y a la final debería darme lo mismo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Y por qué me está dando error? ¿Sí? Aquí en el filter eh, tiene que ir una expresión, ¿sí? Eh, que nos permita identificar cuáles son los números mayores a 10, ¿sí? Es por eso que me da error. Si usted observa, después del filter en el paréntesis, nosotros tenemos pintadito de rojo, lo que significa que eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque el argumento que va dentro del filtro de la librería string, perdón, es dos cosas. O una función de tipo boolean que me permita analizar los datos de la lista, o un lambda, ¿sí? Entonces, como aún no sabemos qué son lambdas, ¿sí? Vamos a generar un método, ¿sí? Repito, en el interior del método filter pueden ir dos cosas por el momento, ¿no? Un método boolean que nos permita determinar cuándo un número es mayor que 10, que es el problema que está planteado, o un lambda, ¿sí? Entonces, como aún no sabemos qué son lambdas, vamos a crear el método. Pero como es algo sumamente simple, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Observará, ¿sí? Entonces, el profe me dijo que dentro del filter tiene que ir un método o un lambda. Como no sé lambdas, voy a hacer el método. Ese método tiene que ser de tipo boolean. Entonces, lo voy a hacer en la parte de acá arriba, ¿sí? Y digo, static boolean. Le voy a poner que es mayor, ¿sí? Bueno, y que reciba como atributo un integer n, ¿sí? Entonces, este método lo que me va a hacer es retornarme como verdadero cuando el número n que ingresa al método, ¿sí? sea mayor que 10. Un método común y corriente. Un método boolean, repito, que se llama es mayor, que como atributo recibe un entero n, ¿sí? Y que me retorna verdadero si el número n es mayor a 10, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si usted observa este método, que no es nada del otro mundo, ¿sí? Entonces, este método es el que tiene que ir dentro del método filter, ¿sí? Entonces, repito por tercera y última vez. El método filter de la librería Stream, ¿sí? recibe por el momento dos cosas. Un método de tipo boolean, ¿sí? Como boolean me va a devolver verdadero o falso, ¿sí? O un lambda.
Pero como no vemos todavía qué son los lambdas, hacemos el método de tipo Boolean, ¿sí? Entonces, si usted observa, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, en el filter vamos a poner lo siguiente. Primero, va el nombre de la clase donde está el método. ¿Cómo se llama la clase? Programación funcional. Decimos, programación funcional. Y luego vamos a colocar dos puntos, es decir, un doble dos puntos, ¿sí? Y luego vamos a hacer el llamado del método que hemos creado. Entonces, mire, si usted observa, se fue el error, desapareció. Pero, ¿qué hemos puesto entonces en el método filter de la librería Stream? Simplemente la ubicación del método que está en la clase programación funcional y luego doble dos puntos y el nombre del método. Entonces, mire, ¿qué es lo que estoy haciendo entonces en esta programación funcional? Primero, repito nuevamente, crear una variable donde se almacene el número de elementos que sean mayores a 10. Y luego le voy indicando al programa qué es lo que quiero. Del array números, mediante la librería string, con el método filtrar, ¿sí? Pero filtra mediante el método es mayor que se encuentra en la clase programación funcional, ¿sí? Y luego cuéntame qué es lo que va pasando, es decir, cuántas veces el método que acabo de poner en la parte superior es verdadero. Entonces, conforme vaya recorriendo la lista, porque el método filter lo que hace es recorrer la lista y luego va a ir contando de acuerdo a lo que nos diga el método. Como ustedes ven, el método nos dice que vea cuando los números son mayores a 10. Entonces, simplemente va a hacer eso, ¿de acuerdo? Y para finalizar, imprime el resultado. Entonces, mire, si yo ejecuto, ¿sí? Podemos observar que con la programación tradicional tenemos 4 elementos mayores a 10. Y con la programación funcional también tenemos 4 números que son mayores a 10. Las dos líneas de código o las dos formas de programar, ¿hacen lo mismo? Sí. En la primera parte, nosotros le decimos al computador cómo sacar ese número. En la segunda parte, simplemente le decimos al computador qué es lo que quiere. Mediante el uso de librerías, que repito, ahorita no sabemos bien a profundidad, pero poco a poco iremos viendo para qué sirve. Y listo, mire. Entonces, de esa forma, ¿sí? De esa forma, hemos determinado cuántos números mayores a 10 hay en la lista. Y repito, la primera parte utilizamos programación tradicional, que es la que está subrayada, y por otra parte utilizamos programación funcional. Preguntas hasta ahí. Neita, preguntas. No hice ninguna pregunta. ¿Sí? Entonces, miren, se cumple el objetivo, ¿no? La programación funcional reduce, hace más concisos, más entendible, ¿sí? Como ustedes ven, se hace lo mismo. Si ustedes observan, no he hecho uso de ninguna estructura cíclica, ¿no? No vemos por ningún lado ningún for. Lo único que hace es ser recursivo, es decir, se va recorriendo el arreglo y mediante el filter, con el método que estructuramos, va sacando cuando hay un número mayor a 10 y con el count lo único que hace es va contando ese número de veces y los va almacenando en la variable resultado y luego lo imprimimos. Y listo, se acabó. Entonces, si ustedes observan, hay una gran diferencia entre la programación imperativa y la programación funcional. Que debemos saber lo de los streams y eso sí, obviamente. Sin embargo, repito, el objetivo de la clase del día de hoy es que el primer acercamiento o en primera instancia usted logre ver o visualizar la diferencia que existe entre las dos formas de programar, ¿sí?
Ojo, yo me inclinaría por la funcional. Sin embargo, siempre es importante primero dominar la tradicional para poder avanzar al siguiente nivel. ¿De acuerdo? Entonces, mire, esa sería la primera parte o el primer ejemplo. ¿Ok? Nada del otro mundo, bien simple. Profe, ¿así va a ser de simple siempre? No. ¿Sí? Sin embargo, repito, es el primer acercamiento a la programación funcional, que luego vamos a ir avanzando lógico, pero al menos en esta primera parte quiero que sepan diferenciar y vean que se cumple lo que se dice en las diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el primer ejercicio, resuelto de las dos formas. ¿Sí? Vamos ahora con el segundo ejemplo. Si es que no le quedó claro, tal vez con el segundo ejemplo, pues todo esté más entendido o usted logre captar lo que estoy queriendo decir. ¿Sí? Entonces, vamos con el segundo ejemplo. ¿Sí? Entonces, el segundo ejemplo me dice generar una lista de números pares. ¿Sí? Entonces, ese es mi segundo ejemplo. ¿Sí? Generar una lista de números pares. Para ello, nos dan un arreglo, ¿sí?, de números y luego nosotros tenemos que, de esa lista que nos dan, generar otra lista, pero solo con los números pares. Ese es el objetivo como tal, ¿no? Entonces, para el segundo ejemplo, nos dan como datos una lista de números cualquiera. Y repito, el objetivo es luego determinar o crear una segunda lista con los números pares de la primera lista. Pienso que está entendido el ejercicio, ¿no? Entonces, empezar. Nos dan como datos la siguiente lista, ¿no? Al igual que el otro ejemplo, automáticamente la lleno. Listo. Entonces, repito el problema. Nos dan una lista de números, en este caso los números del 1 al 9, y el problema consiste en generar otra lista, pero solo con los números pares. Es decir, si yo tengo ahí los números del 1 al 9, tengo que buscar la forma de generar una nueva lista, pero solamente con el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Por qué? Porque esos son los números pares. Entonces, ese es el objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, solo leyendo el problema, usted ya estaría en la capacidad de empezar a pensar o a buscar una forma de generar una nueva lista, pero con los números pares. De igual forma, algunos utilizarán el do while, otros del for, otros del for each, o lo que sea. ¿Sí? Pero ya algunos deben tener en la mente cómo es que funciona, cómo lo resolvería. Porque esto que está aquí es un ejercicio de prueba en programación 1. ¿Sí? O sea, simplemente es eso. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, vamos a resolverlo de las dos formas. Primero, utilizaremos la programación tradicional o imperativa y luego utilizaremos la programación funcional. ¿Sí? De igual forma, vamos a ver la primera, que es la normalita, la que sabemos hacer, y luego con esta este nuevo paradigma, ¿no? Esta nueva forma de programar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Voy a poner aquí programación imperativa. Usted reconozca tal cual. Y luego vamos a poner la programación funcional. Pues, al igual que el ejercicio anterior, voy a cumplir con las dos formas. Bueno, entonces empecemos, ¿sí? Tanto para el un caso como para el otro, yo necesitaría primerito crear una lista, ¿no? Al menos declarar una lista.
para poder almacenar los elementos pares. Entonces, eso iría antes de hacerlo imperativo o funcional, porque no se olvide que el objetivo es generar otra lista, pero solo con los números pares. Entonces, eso obviamente iría antes de hacerlo imperativo o funcional. Y digo, voy a crear una lista igual de enteros, ¿sí? En este caso, voy a ponerle resultados, ¿sí? Y aquí sí le pongo que es igual a new array list. Y listo, ¿sí? Entonces, de esa manera he creado una nueva lista, ¿no? Ahora sí, una lista vacía, ¿sí? Arriba creo una lista y automáticamente pongo los elementos. Ahorita me conviene que esté vacía porque yo la voy a ir llenando con los números pares, ¿sí? Puede dejarlo así. Sin embargo, la notación fundamental es volver a poner integer, ¿no? Dejándole en blanco como estaba, funciona. Sin embargo, repito, generalmente se opta por ponerle el tipo de dato tanto a la parte derecha como a la parte izquierda. Entonces, eso sería. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Viendo el ejercicio, comprendiendo qué es lo que me pide el problema, lo más lógico primero es crear la lista, que ya está, y luego recorrer la lista e ir buscando los números pares. Y una vez que encuentre los números pares, irlos almacenando en esa lista de resultados. Entonces, creo que para todos está clara esa lógica, ¿no? Repito, tengo un arreglo de números y tengo que crear otro con los pares. Primero creo la lista donde voy a guardar, que ya está, y luego lo lógico sería recorrer la lista, buscar la forma de identificar cuáles son pares y luego irlos guardando, en este caso, en la lista de resultados. Pues pienso que para todos eso es lógico, ¿no? Entonces yo ya le estoy diciendo al computador cómo tiene que hacer eso. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar, ¿no? Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, empiezo a recorrer la lista. Ahora sí voy a utilizar un bucle for. En el primer ejercicio utilicé un for each. Ahora voy a utilizar un for, ¿no? Usted ya sabe, int i igual a 0, perdón, 0, siempre y cuando i sea menor a, en este caso sería numbers, numbers.size, y la i vaya incrementándose de uno en uno. Listo. Tengo al menos la estructura para que vaya recorriendo la lista, ¿sí? Ahora sí, les pregunto a ustedes, ¿alguno me va a poder colaborar? Eso espero. ¿Cómo logro determinar cuándo un número es par? ¿O qué es un número par? ¿Qué harían ustedes para determinar cuáles son números pares? ¿Qué operación se Cuando utiliza? el módulo de 2 es 0, Perfecto, ¿sí? Un número es par cuando la operación modular da como residuo el cero, lógico. El 4 dividido para 2 a 2. 2 por 2, 4, de 4, 0. Es un número par. Cosa que no sucede con el 3, ¿no? 3 dividido para 2 a 1. 1 por 2, 2, de 3, 1. Me sobra 1. Entonces, como bien dijo Emil, para saber cuándo un número es par, utilizo el módulo, la operación modular. Perfecto, ¿sí? Entonces, ya tengo la operación, bien. Ya sé que para determinar cuándo un número es par, utilizo la operación modular, ¿sí? Sin embargo, tengo que irlos identificando, ¿no? Conforme voy recorriendo la lista, tengo que irlos identificando. Entonces, para ello, ¿qué utilizo? Un if. Entonces, ¿cómo sería? Si, ¿qué cosa? Lo que nos dijo Emil, ¿no? Este caso sería, si numbers.getI, es decir, el número que está en cada posición de la lista numbers, ¿sí? Al hacer la operación modular con el 2
es igual a 0. Perdón, aquí hay un pequeñísimo error. Y sí estamos bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos puesto dentro de ese for? Sí, el número que está en la posición de la lista, al dividirlo para 2, nos da como resultado 0, es un número par. Caso contrario, es impar. Tan fácil como eso. Ahora, ¿por qué ponemos numbers.getId? Porque tenemos que ir sacando el número de acuerdo a la posición. Empezamos con el que está en la posición 0, divide para 2 igual a 0. Si es par, está. Si es impar, igual. Avanzas a la siguiente, ¿sí? El que está en la posición 1, que está en la posición 2 y así sucesivamente hasta terminar de recorrer toda la lista. Visto que para todos es evidente. Ahora, si es que el número dividido para 2 nos da como residuo 0, es par. Entonces, si es par, ¿qué tendría que hacer? Almacenarlo en la nueva lista. Y si es impar, no pasa nada. Simplemente paso a la siguiente posición. Entonces, lo lógico para resolver este ejercicio sería que una vez que se procede a hacer la operación modular, si es que es par, se almacene. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fácil. Resultados, que es el array de números pares, punto, ¿qué cosa? Adme. Entonces ahí sí voy insertando de uno en uno los números pares. Sin embargo, ¿qué es lo que debo ir añadiendo? El número que está en la posición que se divide para 2 y da como resultado 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el primer número, el 1. 1 dividido para 2, ¿nos da como residuo 0? No. Entonces, como no sucede eso, va a la siguiente posición. El 2 dividido para 2 es igual a 0, sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que ese 2 se almacena en el arreglo resultados. Siguiente posición, el 3. Como no es, siguiente, 4. El 4 dividido para 2 es igual a 0, sí, porque es un número par. ¿Qué sucede? Guardamos en el arreglo resultados. El 5 y así sucesivamente hasta ir recorriendo toda la lista. Entonces, de esa forma, analizo cuando uno de los números es pares y si es que es par, automáticamente lo almaceno en mi nuevo arreglo o en mi nueva lista, perdón, que se llama resultados, pero ahí solamente van a ir los que son pares. Listo. Que simplemente eso, ¿de acuerdo? Y repito, yo le estoy indicando al programa cómo obtener eso, paso a paso. Y para finalizar, para ver si es que en realidad funciona, simplemente pongo System Out Print Line y en este caso le pondría resultados, ¿no? Listo. Entonces, si es que yo ejecuto esto, que es con programación imperativa, la tradicional, la que nosotros sabemos, simplemente me imprime la lista. Y está bien, ¿no? El 2, el 4, el 6 y el 8. Perfecto. Cumple, cumple. Y listo, con programación imperativa. La tradicional, utilizando bucles, utilizando ifs, ¿sí? Diciéndole al computador que vaya, diciéndole cómo hacer, ¿no? Que recorra esto, que haga el análisis, que guarde. Usted le va indicando paso a paso cómo tiene que ir haciendo las cosas. Entonces, esa es la programación imperativa. Repito, nada del otro mundo, todo simple, no creo que haya mayor inconveniente. Y como usted de esto sabe, pienso que está todo entendido. Repito, simplemente estoy solucionando un problema aplicando la programación imperativa, la programación tradicional. Esa usted se la sabe. Ahora viene lo nuevo. ¿Cómo hacer lo mismo, pero utilizando la programación funcional? ¿Sí? Entonces, perdón, misma historia. ¿Sí? ¿Qué pongo aquí? Resultados.
va a ser igual a. Entonces, en este caso, no tengo la necesidad de crear una nueva variable porque ya está creada la lista, ¿no? Entonces, automáticamente le digo que la lista de resultados va a ser igual a. Entonces, tranquilamente en la programación funcional se puede utilizar o una variable común y corriente de cualquier tipo o directamente la lista. ¿Qué es lo que voy a buscar, no? Que el ejercicio me dice la lista con números enteros. Entonces, automáticamente yo pongo resultado. Entonces digo, la lista de resultados va a ser igual a misma historia. Se parece mucho a la línea de arriba. Primero va la lista. En este caso, ¿cómo se llama? Numbers. Perfecto, ¿sí? Arriba se llamaba la lista números, acá abajo se llama numbers. Luego, ¿qué sigue? Punto, librería string. Misma historia. Hacemos uso de la librería string. Luego, ¿va qué cosa? El filter, ¿sí? Entonces sería punto, va el filter. A estas alturas usted ya debería darse cuenta que el filter es como el if, ¿no? O sea, ahí debemos poner la condición para que vaya contando lo que sea. Pienso que eso ya está entendido, al menos ese método de la librería string. ¿Sí? Entonces, mire, tengo que hacer un método como arriba de left. ¿Sí? Sin embargo, terminemos primero la línea de código. ¿Sí? Por cuestión espacio, voy a poner la continuación en la parte de abajo, ¿no? Ustedes deberían seguir en la misma línea, sin embargo, para no estar entre que voy a la izquierda y a la derecha de la pantalla, mejor sigo en la línea de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, luego, ¿qué vendría? En el ejercicio que está en la parte superior, yo debía contar cuántos pares. En este ejercicio, en cambio, tengo que generar una lista con los números pares. Entonces, yo ya sé que del arreglo, mediante el filtro, voy a sacar los números pares, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que me falta ahora? Construir la lista. Para ello, ¿sí? Yo hago el uso de el siguiente método. En este caso se llama collect. Y en el interior del collect, yo voy a poner lo siguiente. Hacer el uso de la librería collectors, que también es un tema que vamos a ver después, que es el último tema de estructura de datos, lo que son colecciones, ¿sí? Y luego voy a poner tu lista. Listo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al programa? ¿Qué es lo que quiero? Quiero que de la lista numbers me filtres cuáles son pares y luego hagas una colección de esos datos y lo transformes a una lista o los pongas como una lista. Entonces, eso es lo que quiero. Pues la computadora sabe qué es lo que uno quiere y prácticamente se pone a trabajar, ¿no? Entonces, igual, una línea, igual que arriba, ¿no es cierto? Y luego yo podría poner nuevamente, ¿no? El System Out Print Lines y simplemente mostrar lo que son los resultados, ¿no? Y listo. Al igual que el ejercicio anterior, programación imperativa, algunas líneas de código, programación funcional, 2 líneas. Y si ustedes observan, básicamente es los mismos usos, ¿no? La lista, la librería stream, el método filter, y bueno, de acuerdo a la funcionalidad o a lo que queramos hacer, o va el count, o va el collectors, o van los siguientes métodos que vamos a ir viendo, ¿no? Sin embargo, repito, por el momento, quiero que comprendan cómo es la programación funcional. Entonces, miren, muy parecido a lo de arriba, ¿sí? Muy parecido. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa nuevamente? Que en el filter tenemos un error, ¿no? Entonces, repito nuevamente,
En el método filter, por el momento, puede aceptar dos cosas. O un método de tipo Boolean, que me permita identificar cuándo los números son pares, o un lambda. Sin embargo, como no sé lambdas, tengo que ir de ley por la primera opción. ¿Y cuál es la primera opción? Generar un método boolean para poder identificar cuándo un número es par. Entonces, nuevamente, voy a la parte superior, ¿sí? Y creo un segundo método. Pero ahora el método me va a ayudar a determinar cuándo un número es par. Entonces, nuevamente pongo static boolean. Y en este caso le voy a denominar es par. De la misma forma, este método, perdón, va a necesitar como atributo un entero que se llame n, que puede ponerle cualquier nombre, no hay lío, ¿sí? Y luego vamos a decir que nos retorne cuando un número es par. Como tal nos dijo Emil, un número es par cuando el número, al dividirse para 2, nos da como residuo el 0. Entonces, miren, el número que ingresa de la lista va dividiéndose. Si es que al dividirse para 2 nos da como residuo 0, automáticamente es par, nos da un valor de verdadero y automáticamente la línea de código siguiente va almacenando en la nueva lista. Eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, miren, listo el método. Como ustedes pueden observar, no es nada del otro mundo, porque los ejercicios que estamos haciendo son simplemente para que usted comprenda cómo funciona esto, ¿sí? Luego, volvemos a nuestra codificación y volvemos a colocar. ¿Qué iba primero? La clase. ¿Cuál es la clase que es donde está nuestro método? En programación funcional. Luego, ¿qué iba? Doble dos puntos. ¿Sí? Y el llamado del método. En este caso, ¿cuál era el método? Es par. Y listo, miren. Entonces, ¿qué es lo que hice en este momento? Miren. Aproveché el método filter para poder establecer cuándo un número es par, ¿sí? He codificado el método para poder saber cuándo un número es par. Y luego, conforme el número es par, lo va añadiendo a la lista. ¿Pero a cuál lista? A la lista de resultados. Y listo, miren. Entonces, si ustedes observan, ¿sí? Hemos determinado lo mismo, o sea, hemos hecho lo mismo que está en la parte superior, pero utilizando los beneficios de la programación funcional. Pues mira, eso es lo que quiero que el día de hoy quede comprendido, que hay dos formas diferentes de poder hacer lo mismo. Sin embargo, la programación tradicional o imperativa hace uso de lo que vimos en programación 1 y 2, ¿no? Que es todo lo que son variables, datos, métodos, interfaces, herencia y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Mientras que en programación funcional, en cambio, hacemos uso de los elementos que el programa o que Java en este caso tiene ya predeterminado, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros utilizar esto? Porque ya tenemos una idea de cómo hacerlo de forma tradicional. Ahora, si usted no tiene ni idea de cómo hacer en forma imperativa, mucho menos va a poder beneficiarse de la programación funcional. Para que yo pueda beneficiarme de todo lo que la programación funcional puede darme, debo tener bien claras las bases de la programación tradicional. O sea, si yo no sé que hay que hacer un for para poder recorrer un arreglo y cómo ir añadiendo las cosas, mucho menos voy a poder resumir algo. O sea, yo resumo algo cuando tengo el conocimiento de. Ejemplo, cuando usted aprende matemática en el colegio, le dicen, bueno, el método para factorar es este, haces esto, luego va lo otro, aquello, 10, 15 pasos, o para una ecuación cuadrática.
Cuando tú ya dominas el método de resolución, ya, bueno, el primer al tercer paso es lo mismo. Hago uno y se acabó. Yo voy resumiendo pasos, pero es porque yo domino esto, porque tengo idea de cómo se hace. Lo mismo sucede con la programación funcional. Aparentemente es más simple, pero repito, si es que usted no está en la capacidad de poder primero hacer tradicional, no va a estar en la capacidad de hacer funcional. Profe, pero simplemente es de ir llamando a los métodos de la librería Stream, aparentemente. Sí, puede que sí sea, pero si usted luego del filter no sabes hacer el método, no sirve de nada. Si sabes utilizar los métodos, pero no aprendes a hacer bien el lambda, que es lo que vamos a ver ahora, no sirve de nada. Si es que usted no sabe estructurar las cosas o de dónde van o cómo se hace, simplemente no sirve de nada. Entonces, lo importante es que usted logre comprender, logre analizar y logre ver que la programación funcional, como su nombre lo indica, trata de eh, simplificar, como les dije al inicio, pero simplificar con sentido. O sea, no es que la programación funcional lo hace por hacerlo, no. Usted vio que aparentemente es simple, pero nace de ciertas cosas, ¿no? Tener bien claro cómo se haría tradicionalmente para luego poder beneficiarnos de la programación funcional. Entonces, estos son, jóvenes, los dos primeros ejemplos de cómo resolveríamos un problema, repito, primero con la programación tradicional y luego con la programación funcional, ¿no? Beneficiándonos de ciertas cosas que tal vez no sabíamos que existían porque tal vez la librería Stream nunca la han visto, pero que a la final terminan como que facilitándonos, ¿no? Muchas veces hay que aprovecharnos de lo que ya está hecho. El método filter ya está, ¿sí? Si es que usted trata de ingresar al método filter, mire, es este de aquí. Todo esto es el método filter, ¿sí? Este de aquí. Está todo ya predeterminado, prehecho, cómo funciona, sí, es verdad, ¿sí? Sin embargo, hay que saber, ¿no? Hay que saber por qué el filter hace lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo primer objetivo del día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo a cómo avancemos mañana, yo voy a ver como deber igual un par de problemas para que usted los resuelva de manera tradicional, ejercicio nada de este mundo, ¿no? Y que luego los puedas transformar a programación funcional. Obviamente con los mismos, ¿no? Con el stream, con el filter, con el condo, con el collector. O sea, es bastante parecidos, pero que ustedes estén en la capacidad de poder primero hacerlo de forma tradicional y luego sí poderlo pasar a funcional. Porque repito, si no sabes lo uno, mucho menos vas a hacer lo otro. A pesar de que ya esté todo hechito, que solo tengas que utilizarlo, también hay que saber cómo utilizarlo. Entonces, ese es el gran objetivo de este tema. ¿De acuerdo? Emily, Emily Chango me parece que es. Preguntas hasta ahí. ¿Está entendido? ¿Está claro lo que es la programación imperativa y funcional? ¿Sí o no? Sí, Inge, todo claro. ¿Sí? Entonces, mire, se reduce, se hace más entendible, le decimos al computador qué es lo que quiero, o sea, se respetan los fundamentos de la programación funcional, ¿sí? Pero, repito, o sea, el hecho de saber condensar o de simplificar las cosas no significa que debamos saltarnos el otro tipo de programación. Entonces, las dos cosas van de la mano. Para yo poder hacer programación funcional, debo saber la programación tradicional. Eso es algo lógico, básico, no sé cómo más decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado, jóvenes. Sí, repito, como ustedes ven, esto de programación funcional no es nada del otro mundo, pero porque ya se trata de indicarles todo lo bastante reducido que se pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, espero que de verdad que haya quedado claro, ¿no? Ustedes hayan logrado comprender
que simplemente es aprovecharnos de cosas que ya están hechas, ¿sí? Y poder utilizarlo para poder obtener el resultado, ¿no? Si usted observa, de la primera forma nos da 4 números mayores de 10. Con la programación funcional también nos da 4. Lo mismo. De igual manera con el segundo ejercicio. De la primera forma nos da una lista de 4 elementos con números pares. De la segunda forma también. Entonces, básicamente hace lo mismo. Lo único que estamos haciendo, repito, es beneficiarnos de librerías y métodos que ya están predeterminados, pero que, repito, hay que saberlos utilizar. Si no sabemos eso, simplemente mejor hagamos tradicional. Porque si te da un error en la funcional, viéndolo desde este punto, como son partes que ya están predeterminadas, quizás no estés en la capacidad de identificar el error. O sea que puede ser más simple en la tradicional, porque es la que nosotros aparentemente dominamos, porque es la que aprendemos. Entonces, pros y contras, ¿no? Pros y contras. Generalmente se utiliza la tradicional siempre, lógico. ¿Sí? Generalmente siempre es así. Sin embargo, si usted puede beneficiarse de la funcional, sería mucho mejor, porque como usted ve, el código se reduce enormemente. Y ojo, hace lo mismo. Entonces, esos son los beneficios de este tipo de programación, ¿no? Entonces, miren, esto es lo que tiene que ver con programación funcional, ¿sí? Hace lo mismo, cumple las características, sin embargo, vamos a enfocarnos en esta parte de aquí, jóvenes, ¿sí? En esa partecita de ahí. El argumento del método filter, ¿sí? Entonces, como yo les decía, por el momento, ese método filter solo puede recibir 2 argumentos. El primero, repito nuevamente, es una función que me permita, en este caso, determinar los números mayores y en el segundo caso, determinar los números pares. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Y la segunda posibilidad de argumento son los lambdas. ¿Sí? Los lambdas. Pero, ¿qué son los lambdas? Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Sí? No es difícil, es simple en realidad. Si usted logra entender lo que yo le voy a explicar, los lambdas no son nada del otro mundo. Sin embargo, los lambdas son los que más se utilizan en programación funcional. ¿Sí? Porque usted ya va a ver que los lambdas son simplificar más todavía. O sea, si la programación funcional simplifica, los lambdas simplifican más. Entonces, esa es la idea, ¿de acuerdo? Y repito, si usted observa ahorita estructuras de datos, no estamos haciendo. O sea, no estoy diciéndote que crees una tabla hash o que veas los enlaces o que el árbol tiene hijos y esto no. Simplemente esto es programación, un capítulo de programación de un nivel superior, nada más. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ver lo que son lambdas. Repito, es un término obviamente de la programación funcional, no es difícil de comprender, sin embargo, sí necesito obviamente que te concentres, porque es la única forma en la que me vas a entender, ¿no? Si no, lastimosamente no pasará nada, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, vamos a empezar, ¿sí? No sé, Fátima, si ya se ve el PowerPoint para poder empezar a explicar lo que son lambdas. Sí, ya se visualiza. Perfecto, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con lo que son expresiones lambda, ¿sí? 3 características principales, 2 de ellas para poder saber qué son y la tercera para poder determinar su estructura. En realidad, voy a tratar de hacer esto muy corto para que tengan algún fundamento teórico y luego empezar ya a programar, que es lo importante.
Una cosa es saber qué es lambda y otra cosa es poder escribirlo. Entonces, en este sentido, sí tratemos de ir comprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es una expresión lambda? ¿Sí? Básicamente es una función anónima. ¿Sí? Si hablamos de función anónima, podemos hacer referencia a lo que nosotros conocemos en Java como métodos. Entonces, las expresiones lambda básicamente son métodos anónimos. ¿Sí? Ya va a entender por qué es un método anónimo, ¿sí? O qué es un método anónimo. ¿De acuerdo? Entonces, repito, una expresión lambda es una función anónima. Ya va a entender por qué. Cuando empiece a codificar va a entender por qué, ¿sí? Segundo, las expresiones lambda son esenciales para entender la programación declarativa, es decir, la programación funcional. ¿De acuerdo? Si yo quiero beneficiarme de todo lo que la programación funcional da, debo poder determinar y construir expresiones lambda. ¿Sí? Porque en estos primeros ejemplos hicimos llamados a métodos todavía. El objetivo es eliminar métodos. Es decir, que yo ya no tenga que hacer el es mayor o el es par, que no son métodos difíciles, pero no siempre van a ser métodos de esa calaña. ¿Sí? Entonces, el objetivo de estas expresiones lambda es suprimir métodos mediante funciones anónimas. Repito, ya va a entender que esto de funciones anónimas. ¿De acuerdo? Entonces, si usted sabe construir expresiones lambda, va a poder beneficiarse de todo lo que es la programación funcional. Repito, el objetivo principal de la expresión lambda es simplificar métodos, ¿sí? Es decir, quitar en la mayoría, en la manera de lo posible, métodos. Métodos que son funcionales, lógico, pero que tranquilamente pueden desaparecer mediante la generación de un lambda. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, mira, si yo ya simplifico código, suprimiendo los while, los for, los do whiles, por todo lo que tiene que ver con la programación funcional, eh, también puedo simplificar métodos con los lambdas. Entonces, básicamente se cumple la característica principal de la programación funcional, que es simplificar código. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Ahora, ¿cómo se estructura un lambda? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo lo debemos construir? Tal como está en la pantalla. En la parte izquierda, entre paréntesis, deben ir los parámetros. ¿Sí? Luego va el operador lambda, que es el guión medio y el mayor que. ¿Sí? Y luego va el cuerpo de la expresión lambda. Entonces, una expresión lambda como tal está compuesta de tres partes. Repito, en la parte izquierda van los parámetros. Los parámetros siempre tienen que ir entre paréntesis. ¿De acuerdo? Luego va el operador lambda, que es el guión medio y el mayor que. Eso siempre va. ¿De acuerdo? Y en la parte derecha va el cuerpo de la expresión lambda, ¿sí? Que generalmente va con llaves. Sin embargo, esta es la estructura estándar, ¿no? De ahí hay algunas formas de escribir expresiones lambda, sí, tiene varias sintaxis. Sin embargo, la estructura básica es la que usted tiene ahí. Que ahora, en los parámetros se pueden obviar los paréntesis, sí, siempre y cuando sea un solo parámetro. Si son dos, lo más lógico es que vayan entre paréntesis. ¿Que el operador lambda puede irse? No, ese es el único que va a estar así siempre. A ese no hay cómo modificar. Ese va porque va así, tal como está, en forma de flecha, formada por un guión medio y un mayor que. ¿Sí? Y luego el cuerpo de la expresión lambda que puede ir con las llaves o sin las llaves. Se puede escribir de algunas formas. Entonces, repito, lo importante es que usted sepa que está compuesta de tres partes, ¿no? Que de ahí los paréntesis y las llaves pueden ir o no ir, ya, depende del ejercicio
Y lo más importante depende de cómo usted se acomode a la forma de escribir, ¿no? Siempre y cuando lo haga bien, no habría problema que usted obvie los signos de agrupación. Pero repito, todo estará en función de cómo usted comprenda la situación, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Bueno, sigamos. Entonces, como les acabo de decir, los lambdas tienen algunas formas de escribirse, ¿sí? Entonces, en la diapositiva que usted observa en este momento, tenemos como que la sintaxis, ¿no? Cómo se pueden, cómo pueden escribirse. Ojo, como ustedes ven, en la parte de los parámetros, algunos tienen paréntesis, otros no, otros tienen los tipos de datos, ¿sí? Eh, en lo que es el operador lambda, si usted observa en las 5 formas que tenemos en la diapositiva, se maneja la forma de flecha, ¿no? El guión medio y el mayor que, como les dije, ese no puede cambiar. Y en la parte derecha, que son los argumentos, pues ustedes ven que hay algunas formas, ¿no? Y en algunos hay las llaves, en otros no. Entonces, eh, los lambdas tienen una estructura. Sin embargo, la forma de escribirse, tanto los parámetros como los argumentos, pueden variar, ¿sí? ¿De qué depende? Del programador. Siempre y cuando usted haga las cosas bien, no creo que haya mayor inconveniente. Pienso yo que usted podría utilizar alguna de las 5 formas. ¿Que se puede mezclar la primera con la segunda? Tal vez. Así se podría. Pero, repito, o sea, lo importante es que usted logre comprender, al menos del día de hoy, cómo se componen, ¿no? Entonces, la primera forma es cuando la estructura lambda no tiene argumentos, es decir, no tiene parámetros, ¿sí? ¿De acuerdo? En este caso, usted ve que la parte de los parámetros está en vacío, obviamente están los paréntesis vacíos, y en la parte de los argumentos simplemente tiene como que una línea de un mensaje, ¿no? Con un system out line. Entonces, en este caso, sería como simplificar un método vacío en el que nos dé como resultado el mensaje de hola. Esa sería la primera forma. Que puede haber un lambda que no necesite parámetros, lógico, ¿no? No se olvide, parámetros vacíos, ¿sí? Y el cuerpo puede tener algo, ¿sí? La segunda, cuando tiene un solo parámetro, en este caso usted ve que tiene el parámetro S, ¿sí? Luego el operador lambda y el cuerpo es un mensaje. Entonces usted ve que le pasamos como argumento la variable S y luego imprimimos esa S. Listo, es un lambda. Y si usted ve, es como que simplificamos métodos, ¿no? Yo puedo decirle que sea un public void, mostrar S, pasarle como atributo el S, y dentro decir que se imprima la S. Sin embargo, el objetivo de lambda es básicamente simplificar métodos. Es decir, obviarnos las 4, 5, 6, 7 líneas de código de un método tal vez, y simplemente hacerlo un lambda. ¿Sí? O sea, básicamente es eso, ¿no? Ahora, tercera forma, cuando tiene 2 parámetros. Entonces, cuando tiene 2 parámetros, ahí sí es obligatorio poner los paréntesis en los parámetros, ¿no? Usted ve que entre paréntesis está la X y la Y, el operador lambda, y luego el cuerpo, ¿no? Que en este caso es una operación. Luego tenemos la cuarta forma cuando ponemos los tipos de los parámetros. Entonces, arriba tenemos X y Y, abajo ponemos integer X y en integer 10, integer Y, perdón, y luego sigue estando la suma. También se puede escribir así. Y luego tenemos cuando hay múltiples líneas en el cuerpo de la estructura lambda, ¿no? Entonces vemos que los parámetros están X y Y, nuevamente los escribimos sin el tipo, y en el cuerpo, con las llaves, como ustedes ven, hay algunas cosas, ¿no? Que hay que imprimir la X, que imprimir la y retornar la suma de X y Y. Entonces, si usted observa, si es
tiene esa capacidad visual, básicamente los lambdas son una forma diferente de escribir métodos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que usted tenga súper claro. Porque lo único que yo voy a hacer es irles mostrando cómo se construye. ¿Sí? Para, repito, evitar estar creando funciones para el método filter, que es básicamente donde se utilizan los lambdas. Entonces, ese es el objetivo como tal. ¿De acuerdo? Entonces, miren, repito, los lambda son funciones anónimas, ¿sí? Porque simplemente son expresiones, ¿sí? Que son esenciales para entender la programación declarativa funcional lógico. Ustedes acaban de ver que el método filter es utilizado bastante y dentro de ese método el argumento es una expresión lambda. Si yo aprendo a construir lambdas, básicamente sé hacer programación funcional. ¿Sí? Y lo más importante que una expresión lambda está compuesta de tres partes, ¿no? Los parámetros que pueden ir o no entre paréntesis, el operador lambda, que es una línea, un guión medio con un mayor que, y el cuerpo, ¿no? Que puede estar entre llaves o no, ¿sí? Y como ustedes han visto, hay 5 formas de escribir. ¿Que pueden haber más? Sí, pero estas son las 5 principales, ¿no? Como ustedes ven, en cada forma está definida las 3 partes, ¿no? Los parámetros, el operador y el cuerpo. Que en algunos se obvia una cosa, en otra no, que en otra se pone un poquito más, en otro un poquito menos, dependerá del problema, de lo que usted quiera mostrar, cómo quiera construir su expresión lambda, ¿sí? Depende de usted. Sin embargo, lo importante es que usted tenga claro cómo es un lambda y qué es un lambda, para que así el día de mañana nosotros podamos construir lambdas y luego poder empezar a ver lo que son interfaces funcionales, que es el siguiente tema. Entonces, el día de mañana termino de construir lambdas, que no es nada del otro mundo, y luego mezclo esto con las interfaces funcionales, ¿sí? Es decir, cómo vamos a beneficiarnos de lo que son las interfaces funcionales para hacer programación funcional. Esa es la idea como tal, ¿sí? Repito, mañana vamos a ver cómo se construyen los lambdas. No es difícil. Pienso yo que con los 2 ejemplos que tengo hechos del día de hoy, que mañana lo único que voy a hacer es modificar esos 2 ejercicios con lambdas y usted va a ver que prácticamente hacen lo mismo. Lo único que dejo de hacer es, en vez de utilizar un método, un lambda, que hace lo mismo, hace lo mismo. El objetivo es simplificar un método y aprovecharme de una expresión lambda. Entonces, ese es lo que vamos a hacer el día de mañana. Listo, jóvenes. Entonces, por cuestión tiempo, llegaríamos del día de hoy hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que no esté clara. Jóvenes. Listo. No sé si me escucharon. ¿Hay alguna inquietud, Nicolás? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que no esté clara? No, profe, ninguna pregunta. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, continuamos el día de mañana. Que tengan una buena noche. Nos vemos la siguiente clase. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, jóvenes. Que pasen muy bien. Muchísimas gracias.